Tengo un mensaje muy padre que hablamos la semana pasada sobre la vida de una mujer en la Biblia que se llama Débora. Hablamos muy poquito, pero en estas semanas nos vamos a meter más de lleno al libro de los jueces. Nada más que antes de hablar de esta parte de jueces, un tiempo de caos, quiero hablar unas cosas que son muy importantes también respecto a los tiempos que estamos viviendo como iglesia. Entonces, esto es algo que quiero platicarles porque están sucediendo muchas cosas en nuestro mundo que debemos de saber como iglesia, y es responsabilidad de nosotros como iglesia tener los ojos puestos en la nación de Israel. Entonces, nada más quiero decirles esto para que ustedes sepan qué tiempo estamos viviendo como iglesia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? No me voy a meter mucho a fondo porque después también quiero hacer una serie de temas que tenga que ver con estos tiempos. Entonces, empezamos. Ustedes saben que hace unos 3-4 días apenas acaba de parar un conflicto que surgió en Israel contra un grupo que se llama Hamas, o Hamas, sí, algo así, Hamas. Y es un grupo que tanto Israel como este grupo estuvieron en una guerra corta, podemos así decirlo, un conflicto armado de misiles. Entonces, nuestra postura como cristianos, y yo lo digo esto para que nosotros sepamos de antemano, es que como iglesia, creyentes en Cristo, siempre vamos a estar orando por la paz de Israel. Y porque Israel sea bendecido y porque la palabra de Dios se cumpla sobre Israel. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de bendecir a Israel y que no pueden salir de nuestra boca palabras que maldigan a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque hay una información generalizada en todo el mundo de parte de los medios más populares del mundo, que culpan a Israel y que ponen a Israel de una manera negativa, que provoca un odio hacia la nación de Israel, un odio hacia los judíos, el pueblo de Dios. Entonces, eso es algo en el cual nosotros no debemos de caer. Y es por eso que yo estoy haciendo este breve paréntesis de 10 minutos donde quiero explicar qué estamos viviendo actualmente. Una guerra, un conflicto que dura 11 días, se llega a un acuerdo de cese al fuego, hubo muchas tragedias en ambos lados, y los medios se encargan de difundir que Israel son los malos del cuento, y eso no es correcto. No podemos decir que ellos son los buenos, pero lo que sí podemos decir es que ellos son el pueblo de Dios y que son el linaje directo de Abraham por sangre, y ese es el remanente que se ha mantenido de donde Dios trajo nuestro Salvador Jesucristo, de la tribu de Judá. Ahí viene Jesucristo. Nació en la ciudad de Belén, ¿sí? Y después murió en Jerusalén. Entonces, Jesucristo nuestro Salvador, el judío, de ahí viene nuestro Salvador, y de ahí viene la bendición que Dios cumple para Abraham, y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros somos una nación de la tierra que hemos sido bendecidos por el pueblo judío a través de Jesucristo, y las promesas que Dios le dio a Abraham se nos han extendido para nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra postura como iglesia cristiana evangélica, pentecostal, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?, es: amamos esa nación, no por lo que hace, sino porque Dios nos ha enseñado que debemos bendecirlos, amarlos y orar por la paz de Israel, que va a ser un pueblo que al final de los tiempos Dios va a redimir. ¿Qué significa? Dios va a hacer resurgir nuevamente las 12 tribus de Israel, ¿sí?, y lo va a traer nuevamente a esa tierra. Lo va a hacer. Ahorita nomás podemos hablar de que son una tribu la que permaneció, un remanente, ¿sí?, pero están distribuidas por todo el globo otras 10 tribus
Son 12, sí, en esa una que hay ahí eran 2 juntas. Y luego eso es historia que después les voy a ir platicando. Pero ¿qué es lo que pasa? Una guerra, se pinta a Israel como malo. ¿Para qué? Para crear un odio hacia la nación de Dios, en lo cual los cristianos no debemos de caer. ¿Qué está sucediendo? Está profetizado que Israel va a pasar por estas cosas. Israel va a llegar a un punto en su historia, y vienen en estos días, que Israel se quedará solo, porque es parte de la preparación del escenario que será llamado, como dice la Biblia en los evangelios de parte de Jesucristo, como el fin. Le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo será el fin? ¿Y cuándo será? ¿Y qué señales va a haber del fin? Jesús les decía, va a haber un tiempo que se llamará comienzo de dolores. El comienzo de dolores, y dijo, habrá terremotos, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice, pero aún no será el fin. Esos son los comienzos de los dolores. Aparecerán cosas, dice, terribles en los cielos, que ustedes se van a sacar de onda, se van a asustar, pero todavía no es el fin. Antes, el evangelio del reino será predicado por todas las naciones de la tierra. Dice, serán perseguidos por causa de mi nombre, algunos serán echados en la cárcel y otros morirán por causa de mi nombre. Dice, y después de esto, entonces sí vendrá el fin. El fin se nos habla en varios libros de la Biblia. Se nos habla en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, se nos habla en el libro de Apocalipsis, se nos habla en los mismos evangelios de parte de Jesucristo, se nos habla acerca del fin. Y el fin en todos los libros de la Biblia que se nos habla coincide con 7 años. 7 años donde está destinado para el juicio de Dios sobre la tierra. Pero antes de esos 7 años, la Biblia nos deja ver en algunos versos que sucederá lo que llamamos la iglesia, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y entonces Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre, dice, como un relámpago, y vendrá como ladrón en la noche. Dice, uno va a estar moliendo y el otro. Entonces dice que van a estar 2 haciendo una actividad. Uno va a estar dormido, o 2 van a estar dormidos, uno será tomado y el otro será dejado. Van a estar unos en el trabajo, uno será tomado y el otro dejado. Está hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser como simplemente la desaparición de millones de personas en un solo instante. Eso creemos por algunas cosas que nos deja ver la Biblia. No estamos así que vamos a afirmar así es. No, le llamamos una doctrina dogmática basada en la opinión de que tenemos como base algunos versos de la Biblia, que el arrebatamiento será antes de ese final de los tiempos, de esos 7 años, antes de la gran tribulación, porque hay otros pensamientos que dicen, no tanto pensamientos, sino otra doctrina dentro del mismo cristianismo que enseña, no, va a ser a la mitad, y hay otra doctrina que dice, no, va a ser al final de los 7 años. Pero nosotros, ¿en qué nos basamos? En que confiamos que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Nos basamos en que el juicio de Dios para la tierra no será para la iglesia, será para los que le rechazaron y los que no creyeron en Él. Por eso creemos que no estaremos en esos 7 años de gran tribulación, sino que seremos arrebatados. Ahora, ¿qué necesita pasar para que eso suceda? Necesita comenzar la aparición o la preparación de lo que la Biblia llama el anticristo. Y el anticristo es una figura, es un hombre con mucho poder político, con mucho carisma, con mucho poder económico, que se va a presentar como un salvador, comenzando, ¿sí?, para muchos en el mundo, y va a destaparse después como el Mesías de los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder con la nación de Israel? Esto es lo que tiene que suceder. Se va a quedar sola y va a ser rodeada por sus enemigos y va a ser invadido. Esto es parte de... ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Este conflicto, 11 días, una guerra, hay muertes, hay tragedia,
se levantan más de 10 naciones de las más poderosas del mundo y empiezan a decir unos: Israel, estás mal, tienes que parar ya. Y otros dicen: no, Israel, tienes derecho a defenderte. Como toda nación tienes derecho a defenderte. Naciones poderosas toman posturas a favor y otras en contra de Israel. Estados Unidos enérgicamente dice: tienes que parar. Y Rusia también, o sea, tienes que parar. Porque hay muchos intereses de por medio. Muchos intereses. Vimos hace unos años que la capital de Israel se trasladó de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Y no le pareció a la mayoría del mundo. Entre ellos muchos países poderosos. Pero respaldado esta decisión por Estados Unidos y algunos otros gobiernos del mundo, se pasó la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Y ahí se pasaron unas embajadas, otras no. Otras no sé si sigan allá en Tel Aviv, la verdad eso lo desconozco. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, más que nunca, está en disputa a quién le pertenece Jerusalén. Porque Jerusalén ha estado dividido en la vieja Jerusalén o la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. Todo, desde 1969, en la guerra de los 6 días, Israel vence esa batalla de una manera increíble contra 6-7 países árabes que se levantaron contra ellos y tienen la victoria, y ahí toman dominio completo de Jerusalén por primera vez después de siglos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toman control desde 1969. Ahí ya estaban asentados muchos palestinos, islámicos, pero en otra parte, y sobre todo en la nueva Jerusalén, se asientan todos los judíos. Y ellos recuperan toda la antigua Jerusalén y pasa al control del gobierno israelí. Ahora, después de esta guerra de 11 días, en las Naciones Unidas se está discutiendo que es necesario entregarle toda la antigua Jerusalén a los palestinos y quitársela a Israel. Esto va a traer o va a originar un conflicto más grande de muchos intereses que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con avances, tiene que ver con finanzas, con la economía mundial y a final de cuentas tiene que ver con establecer un nuevo orden mundial. Todo está ligado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a provocarse literalmente a que Israel se vuelva a defender y esto va a desencadenar consecuencias. Estados Unidos está entre apoyamos o no apoyamos. Hace unos años estaba el apoyo total, ahora parece que no es así. Y es muy probable, y no tanto digo probable, la verdad, la Biblia ya lo anticipó, que Israel se quedará solo, sin aliados en el mundo. Será sitiado. Cuando sea sitiado y comience una guerra contra Israel, todo es la preparación para que el anticristo, este hombre poderoso económicamente, políticamente, en armas, en todo lo que te imaginas, se va a presentar y va a decir: ¿sabes qué, Israel? Tengo una solución para ti, traigo la paz para ti. Y eso está hablado en la Biblia. Y este hombre se va a aparecer como el Mesías, el Salvador de Israel, y les va a proponer un plan de paz como nunca lo han tenido en toda esta era. Y lamentablemente Israel va a tomar ese plan de paz. Y este hombre, para esto tiene que estar construido el tercer templo de Israel. Se dice que ahorita tienen todo ya tienen lo que son todo el equipo de levitas que va a estar a cargo de la administración del templo. Se van a restaurar los sacrificios en el templo, los holocaustos, todo esto se va a volver a echar a andar y está escrito. Tienen ya estos borreguitos, los corderos, que están listos para ofrecerse en sacrificio tal como lo enseña la ley de Moisés. Tienen todo, dicen que tienen hasta cada ladrillo contado con el que se va a armar el templo, que son capaces de armarlo en un tiempo récord. O sea que el tiempo no es problema para Israel para construir el tercer templo.
ya lo tienen todo. Cuando se presente este conflicto tan enorme a nivel mundial, aparecerá el anticristo y les dirá a Israel: tengo la paz para ti, fírmala. Ellos van a creer que es su Mesías, su Salvador, y van a firmar. Este hombre, la Biblia nos deja ver que se meterá en el templo y se presentará y dirá: yo soy Dios. Va a querer que ser adorado. Dice, entonces se darán cuenta, hablando de la nación de Israel, que la regaron. Porque ahí se acordarán del profeta Daniel, de las profecías habladas, lo que le llaman la abominación desoladora. Es decir, o sea, el gran sacrilegio. Y van a decir, ¿qué hicimos? Metimos al mismo diablo a nuestro lugar más sagrado. Y luego dice la palabra, dice, entonces sí, Israel, corre y escóndete, métete debajo de las piedras, súbete a la montaña más alta, huye, porque serás perseguido y habrá una persecución sobre ti como nunca la ha habido. Entonces, lo que yo estoy diciendo, que todo esto que estamos viviendo ahorita en la actualidad es una preparación para que esto suceda. Israel se está quedando solo. El único aliado que nosotros vemos que puede defenderlo es los Estados Unidos, y está en un hilo. Hace unos años, un par de años, no era así, ahora es así. Tenemos que nosotros saber y no ignorar los tiempos, como Jesús nos dijo. Van a saber ustedes la temporada viendo a Israel, viendo a la higuera. Ustedes van a ver cómo están las hojas cuando ya está a punto de dar el fruto. Y luego les dejó ver, estas serán las señales antes del fin, los comienzos de dolores. Eso significa que está pronto por llegar el fin, el juicio de Dios. Es decir, he escuchado a algunos líderes, pastores, teólogos, esto, el otro, he estado revisando algunos estos días, y muchos aseguran que comenzamos hace un año o más de un año ya la etapa del comienzo de dolores. Muchos dicen que con la pandemia. Yo no puedo asegurarlo, pero sí creo que hay muchas señales que nos dejan ver que ya estamos en esos tiempos. Yo no sé cuándo empezó, pero sí sé que ya estamos en el comienzo de dolores, porque están sucediendo cosas alrededor de la nación que Él nos dijo: observen, observen, vean la nación. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que yo digo acerca de esto? Tenemos que estar orando. Dice la Biblia, Jesús dijo: orad y velad para que no caigan en tentación. Orad y velad más cuando vean que el tiempo está cerca por cumplirse. ¿Sí? Luego dice él, la parábola de las 10 vírgenes: tienen que mantener el aceite dentro de sus lámparas, porque no saben a qué hora regresará el esposo, regresará el Señor. Tienen que tener aceite en sus lámparas. No tienen que permitir quedarse sin aceite, porque lo que va a suceder, y quien lo ignore, quien ponga sus ojos sobre otra cosa, entonces perderá el aceite de sus lámparas. Quien se relaje, perderá el aceite de sus lámparas. ¿Y qué pasa con eso? Se quedará. ¿A qué se quedará? Al juicio de Dios. Esos 7 años que están destinados para la tierra, para todos los que le rechazaron a Jesús, será el juicio de Dios para la tierra. Entonces, tenemos que estar listos, iglesia, tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando la palabra, y sobre todo tenemos que estar buscando intencionalmente ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios, porque esto nos va a traer a nosotros una seguridad en nuestras vidas, una bendición, una paz sobrenatural, una paz que nada en este mundo nos puede dar más que el cielo, más que Cristo. Es necesario que estemos orando, y es necesario que estemos orando por Israel, por la paz de Israel, porque Dios bendiga a Israel, que Dios proteja a Israel. No vamos a orar para que Dios destruya a todos los demás. No se trata de eso. Se trata de Dios guarda a Israel, bendice a Israel, porque en estas naciones que estamos hablando está todo mezclado.
En Palestina también hay misioneros cristianos que están llevando la palabra de Dios a estas naciones. No podemos decir, desaparece de la faz. No nos mandó Dios a juzgar, nos mandó a hacer misericordia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Sí, que Dios proteja a Israel, que Dios lo guarde, que Dios le dé paz y que Dios cumpla su palabra sobre ellos. Israel va a reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, está profetizado y los tiempos están por cumplirse. Muy bien, este es el paréntesis que quería hacer. ¿Ya lo hice? Ahí está. Estamos en estos tiempos en comienzo de dolores. Quiero comenzar con el tema de hoy. Jueces. Y yo le puse como subtítulo caos. Es una introducción. Jueces. Aquí tenemos una imagen. Sansón, no sé si lo pueden identificar, con el pelo largo. La Biblia dice que le creció el pelo después de que lo habían rapado. Sí, si quieres bajarle ahí, te voy a explicar ahí poquito. Y Dios, Sansón, al final de sus días, o el último día de su vida, lo que hace Sansón, Dios, ten misericordia de mí. Como diciendo, Señor, apiádate de mí, dame una oportunidad. Por última vez, ven conmigo, respáldame, lléname de tu espíritu, vuélveme la fuerza una vez más para vengar lo que estos hombres me han hecho y para vengar, a final de cuentas Dios lo iba a usar para vengar a su nación de la opresión de los filisteos sobre ellos. Y en esta escena tenemos aquí representada una pintura nada más de Sansón. Dice la Biblia que se agarró de los pilares que sostenían toda esa casa, ese como tipo salón o templo, y echó abajo esos pilares con la fuerza sobrenatural que Dios le dio. Dice, uno de los jueces de Israel, Sansón, acabó con más enemigos ese día que todos los días de su vida. Ese solo día acabó. Jueces, vamos a hablar de jueces porque jueces, yo le puse ahí como ustedes vieron, jueces caos, el subtítulo de caos, porque literalmente es un tiempo de caos. Es un tiempo donde la nación de Israel viene en una espiral, pero en decadencia, hacia abajo, cada vez más y más bajo, hasta que tocan fondo. Es impresionante. Y vemos tomar decisiones, como la vida de Sansón, que acabamos de ver aquí en un dibujo, que tú dices, ¿cómo Dios puede usar una persona así? ¿O cómo Dios la usó? O sea, fue error tras error tras error. Tenía una debilidad por las mujeres, pero no cualquier mujer, sino que se metía con mujeres que eran tremendas, que tenían mala fama de manipular, de controlar, de deshacer. Y se metía en problemas. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Sansón hacía eso? Tenemos otro hombre llamado Jefté, que tristemente por las costumbres, que ellos ya vivían tanto tiempo con los cananeos y habían agarrado sus costumbres, habían agarrado sus dioses, habían adoptado su religión. Y Jefté literalmente era un cuate que era un bandolero, era como un mafioso, pero era bueno para la pelea. Tenía muchas cosas en contra, pero Dios decide usarlo para liberar a Israel. Y Dios empieza a transformarlo, pero en una de esas se le ocurre cometer un error y que dice, Dios, si me entregas esta nación en mis manos, este pueblo, yo te voy a entregar en holocausto a la primera persona que salga de mi casa, te lo voy a ofrecer en sacrificio. Y cuando leemos Jueces, decimos, ¿por qué Dios no le pidió nada? Dios no le pidió, lamentablemente salió su hija a recibirlo y Jefté ofrece a su propia hija en un sacrificio para Dios. ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo, Dios no se lo pidió. Dios no había solicitado nunca en la historia de la Biblia, se le ha ofrecido sacrificios humanos a Dios. Hay una historia de Abraham donde se dice que se le pide a su hijo, pero fue una prueba y no lo hizo. Dios mismo mandó un ángel y lo detuvo y le proveyó a quien iba a sacrificar. Era un animal.
pero no su hijo. Solo estaba probando hasta qué punto estaba su fe en Dios de Abraham. Pero vemos a Jefté cometiendo errores garrafales. Gedeón, también otro juez levantado, y le creen todo y hace hazañas increíbles y pelea grandes batallas y vence. Y en una de esas, también después de eso, se le ocurre matar otro grupo de israelitas. Y se mete en un problema grande para él y para sus hijos. Y trae muerte sobre Israel. Y vemos hombres y mujeres cometiendo aciertos y desaciertos. Pero aún así vemos la gracia y la misericordia de Dios, que estos hombres mencionados en la Biblia, su fe les fue contada para justicia, según el libro de Hebreos. Aún Sansón, que el último día de su vida se arrepintió y tuvo fe en Dios, le fue contado para justicia, dice el libro de Hebreos. Un libro de jueces tremendo, lleno de caos. En los últimos capítulos del libro de jueces podemos ver cómo un hombre, profeta, un levita, casado con una mujer, va a cierta ciudad de una tribu de Israel a hospedarse, y mientras está ahí, salen de esa tribu y dicen: hey, queremos al hombre que te está visitando, porque queremos tener relaciones sexuales con él. Y tú dices: Dante, esa historia es de Sodoma y Gomorra, ¿no? No, es del tiempo de los jueces, en una de las tribus de Israel, Benjamín. Un pueblo completo pervertido. Querían acostarse y tener relaciones sexuales con el hombre. Y sale el dueño de la casa: por favor, hermanos, no hagan eso. No hagan eso. ¿Cómo van a hacer semejante cosa? Por favor. No nos importa lo que digas, queremos al hombre. Y entonces el hombre saca a su hija y dice: tomen mi hija. Y el otro hombre, el levita, saca y dice: tomen mi esposa. Y estos hombres tomaron estas dos mujeres y las abusaron, hicieron cosas tan duras y tan feas, dice que hasta el amanecer, y las dejaron muertas, casi muertas. Este hombre, en esta narración del libro de Jueces, dice: partió a su esposa en 12 pedazos y las llevó cada una a las tribus de Israel. Y decimos: ¿cómo puede ser? O sea, ¿de dónde sale semejante cosa? ¿Qué pasó con Israel? Por eso digo que es una espiral en decadencia. O sea, vemos terminar Israel en el tiempo de los jueces con una perversidad que tú dices: ¿qué pasa? ¿Qué pasó con estos hombres? Porque llevó así esto a cada tribu, y los hombres de Israel se preguntaron: nunca se ha visto semejante cosa en Israel. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra nación? ¿Qué bajo hemos caído? Mira nada más. ¿Quiénes son los responsables de semejante cosa? Entonces el hombre dijo: estos hombres que viven ahí en ese pueblo acabaron con mi esposa, la mataron. Esto fue lo que hicieron. Se levantaron todas las demás tribus y hicieron guerra contra ese pueblo. Pero ese pueblo no se quedó solo. Tristemente, toda la tribu, que eran varios pueblos, se levantó y se pusieron de su lado, hicieron una guerra, de tal manera que casi desaparecen y extinguen a una tribu de Israel, porque los mataron a todos a filo de espada. A todos los que salieron a la guerra, que casi desaparece. El tiempo de los jueces era un caos completo, un caos. La Biblia dice en 4 ocasiones en este libro de los jueces que toda la gente hacía lo que se le pegaba la gana. Lo que se le pegaba la gana. No había rey en Israel. Cada cual hacía lo que se le pegaba la gana. Era un tiempo de caos, de desorden, un tiempo triste, un tiempo de muerte. Pero también quiero decirte algo: dentro de toda esta tristeza y de todo este caos, hubo esperanza en Israel. Y Dios trajo esperanza a Israel a través de líderes como los jueces. Jueces significa libertador o salvador. Ese es el significado de la palabra juez. No imaginemos juez como alguien que se sentaba en un estrado, ¿verdad? Y que se sentaba ahí en el juzgado y se ponía a hacer un litigio. No.
pues casi todos eran caudillos, guerreros, hombres, mujeres valientes que se levantaban a pelear para quitar la opresión de Israel. Y sí, algunos decidían, como vimos el caso de Débora la semana pasada, que tenía un lugar especial donde se juntaba para poder resolver los asuntos de Israel. Pero quiero que sepan que todos ellos tenían muchas grietas en sus vidas, pero todos ellos fueron tomados de esa manera por Dios y transformados por Dios. Y aunque fueron transformados por Dios, siguieron cometiendo errores, y no muy sencillitos, errores graves. Pero aún así, Dios nos habla a través de estos hombres y de estas mujeres, que tenemos esperanza en esta generación, que también es una generación de caos. Porque en esta generación, muchos, y hablando de la iglesia, del pueblo de Dios que ha sido añadido por medio de la sangre de Jesucristo, muchos están haciendo lo que bien les parece. Están agarrando la palabra y la consideran y dicen, no es para tanto. No es para tanto lo que tengo que hacer. Y la Biblia dice y enseña que esto es lo que hay que hacer en tal situación. Y dicen, no, yo voy a hacer lo que bien me parece a mí, porque yo considero que yo tengo experiencia, que yo sé, que yo puedo resolver esto en mis manos. Y eso está pasando tristemente mucho en la iglesia. Y está pasando, y es algo que no debemos de permitir ni tomar a la ligera. Debemos nosotros de ver que si actuamos con sabiduría, si actuamos con inteligencia, Dios va a traer justicia, salvación, bendición para nuestras familias, para nuestra casa, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para la iglesia en México. Miren, vamos a ver lo que dice Proverbios acerca de actuar con sabiduría. Proverbios capítulo 11 del 10 al 14 dice: toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Y luego dice aquí, sin liderazgo sabio, y esto es lo que Dios quiere levantar en nosotros, sin liderazgo sabio la nación se hunde. Entonces, con liderazgo sabio la nación prospera. Vemos aquí el lado contrario, con liderazgo sabio la nación prospera. Si tomamos liderazgo sabio de nuestra casa será prosperada. Si tomamos liderazgo sabio en nuestro trabajo será prosperado. Si tomamos un liderazgo sabio en nuestra iglesia será prosperada. Si tomamos liderazgo sabio para nuestra ciudad será prosperada. La seguridad está en tener muchos consejeros. Vamos a leer ahora acerca de la historia de Jueces. Hay un antecedente muy importante en esta historia trágica de los jueces, de cómo una nación se viene en decadencia. Y esta historia está narrada en este capítulo 2. De una generación que quedó en Israel sin conocer a Dios. Dice así, el capítulo 2 del verso 8 al 10. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación. ¿Cuál? La de él. ¿Él cuántos años tenía? 110 años. Y toda la generación que le acompañaba, podemos decir más o menos 10 años, murió con él. Se acabó esa generación de guerreros. Podemos decir que unos 20, 30 años para atrás, hasta 40 años, era la siguiente generación. Estos guerreros, yo creo que es obvio que contaron las maravillas a sus hijos. Pero estos hijos, ahí es donde hubo un problema, ya no contaron las maravillas a sus hijos, es decir, los nietos de Josué. Vemos una generación estancada, que ya, unos padres que ya no pasaron la estafeta a sus hijos, ya no le hablaron acerca de Dios. Dice aquí, al norte del monte Gaz, también murió toda aquella generación y surgió otra
que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Podemos hablar muy probablemente de los nietos de Josué, de Caleb y de toda esa generación que estaba muriendo. Podemos hablar de hombres listos para la guerra, mayores de 20 años, que no fueron a pelear, que ya no salieron a las batallas, porque muy probablemente sus padres ya no les dieron la instrucción de hacerlo, ya no les contaron las grandes hazañas de su Dios, de cómo los liberó de Egipto, de los milagros y prodigios que realizó, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo cruzaron el río Jordán, cómo las murallas de Jericó se vinieron abajo, cómo salió agua de la piedra, cómo se abrieron los suelos para tragarse a toda una generación que hizo una rebelión, a todo un grupo de personas que hizo una rebelión. Ya no contaron de la columna de fuego que les acompañaba en la noche en el desierto, ya no contaron de esa nube en el desierto que les daba esa sombra fresca para que ellos pudieran vivir ahí, ya no les contaron del alimento que recibieron del cielo durante años. Se alimentaban de comida del cielo, de maná del cielo. Ya no contaron esas maravillas. Murieron estos abuelos podemos decir de 80 años hasta 120 años. Y ahí surgió otra generación que ya no conocía a Dios. Y este fue el comienzo de un problema. El comienzo de un problema que vino a dar una decaída en espiral, una decadencia en espiral. Cosa peor tras cosa peor. Aquí lo vamos a leer. Dice: otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Luego dice: esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Baal, podemos decir que no podemos decir, es un principado. Estamos hablando que Baal representa un demonio, un príncipe demonio muy, muy poderoso que tiene legiones de demonios a su mando. Esto es lo que la Biblia nos deja ver. También se le llama Belcebú. Entonces empezaron a adorar a este príncipe demonio. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a imágenes de Astarte, dioses paganos que tenían que ver con la adoración que yo les había mencionado, adoración que tenían que ver con una prostitución santa, le llamaban. Todos los templos de estos dioses de los cananeos practicaban la prostitución sagrada, más bien, sagrada, hombres y mujeres a través de la prostitución, adorando a sus dioses. Astarte era una deidad o dios que exigía este tipo de adoración. Baal y lo que vemos exigía sacrificios humanos. El otro dios, ahorita no lo recuerdo, pero Molot, directamente dios que tenían los cananeos y todos los pueblos de alrededor de los judíos, exigía sacrificios de bebés. Dice: abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Entonces, cuando ellos llegaban ya a una angustia, clamaban al Señor. En ese clamor se arrepentían, dejaban sus ídolos
No todo el pueblo completo de Israel, pero ese remanente que siempre estaba en la búsqueda de Dios, tiraban sus estatuas de Baal y buscaban a Dios, y Dios se conmovía y levantaba un juez, un caudillo, un libertador, un salvador. Levantaba un juez, y este juez respondía a Dios, aún con muchas grietas, aún con mucha influencia de los pueblos cananeos, aún con muchas cosas en contra, pero se levantaba, le creía a Dios y era obediente a Dios y traía libertad para toda la nación. Entonces dice aquí, entonces el Señor se enfureció, llegaron a verse muy angustiados, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, fíjate nomás lo que pasaba, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y a adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. O sea, Dios venía otra vez con su pueblo y los libraba. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y los afligían. Hubo jueces que trajeron paz a Israel por 20 años, otros que trajeron por 6 años, por 7 años, otros por 40 años. Hubo un juez que trajo paz a Israel hasta por 80 años. Estamos hablando de hombres llenos del Espíritu de Dios y aún así todavía cometiendo errores, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo los poseía y hacían hazañas impresionantes. Dice, pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Por eso digo que era una espiral en decadencia. Dice que moría el caudillo y la cosa se ponía peor que antes. Peor que antes. Dice, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha olvidado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me han obedecido, tampoco yo echaré de su presencia ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guardan mi camino y andan por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones y no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Tremendo. Voy a leer un verso que se repite 4 veces en el libro de los jueces. Dice, Jueces 21-25. En aquella época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía, ¿qué hacía? Lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo en estos días? Hay caos alrededor de nosotros, mucho caos, y más este año que ha pasado. Un caos tremendo, una lluvia de información tremenda, de tantos hombres y personas que muy poderosos en la tierra, o voces de otros llamados influencers en las redes sociales, y todo mundo quiere decirnos qué hacer en estos tiempos. Y yo no digo que están mal, algunos sí están mal, totalmente torcidos, completamente torcidos, pero hay otros que sí dan buenos consejos. Pero a final de cuentas, Dios nos está hablando en estos tiempos, en un tiempo similar al tiempo de los jueces, donde muchas veces y tristemente la iglesia en todo el mundo, mucha parte de la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que realmente es importante. Y dentro a veces de las mismas iglesias se ha perdido el enfoque
de poner en primer lugar a Dios y hacer lo correcto, no hacer lo que se nos pegue la gana. Porque muchas iglesias se ha dejado de buscar la presencia de Dios y el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Y no podemos hacer iglesia sin la presencia de Dios en nuestras iglesias. No podemos hacer iglesia solo de conocimiento. No podemos hacer iglesia solo de buenos consejos. No se trata de eso. La iglesia tiene que estar revestida del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar orando más y más y más. La iglesia tiene que estar haciendo la diferencia. La iglesia tiene que brillar. La iglesia tenemos que estar en las calles brillando y llevando el evangelio, comunicando las verdades de Cristo, comunicando la salvación y el arrepentimiento. Cada quien hacía lo que le daba la gana. No podemos hablar del mundo porque el mundo ya sabemos que hace lo que se le pega la gana, siempre lo ha hecho. Pero ¿qué de la iglesia? Estamos a tiempo de recuperar el rumbo, de reflexionar sobre nuestras propias vidas y empezar a levantarnos en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas y tomar el liderazgo de nuestra propia vida y decir: Dios, en medio del caos que estoy viviendo, quiero levantarme como un juez, aún con todos mis defectos, aún con todas las grietas en mi corazón, quiero serte obediente. Sé que no soy capaz, sé que soy tímido, tal vez como Gedeón, tengo miedo, esto, el otro, tengo tantas dudas, tantas cosas, pero aún así quiero ser obediente, quiero levantarme y quiero resplandecer en el lugar que me pusiste, en mi familia, en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi ciudad. Quiero hacer lo que me corresponde. No puedo quedarme así nada más, sin hacer nada. Ayer antier estábamos viendo ahí en la casa, yo, uno de mis hijos y luego ya Perchi, estábamos viendo ahí unos videos de un chavo que se levantó aquí en México y que ha hecho unas cosas extraordinarias. Él ganó el Premio Nacional a la Juventud en los tiempos que gobernó Enrique Peña Nieto, el presidente de México, expresidente. Y yo les enseñaba a mis hijos cómo él ha prosperado en llevar a cabo lo que Dios le puso a hacer. A través de la música, llevar el evangelio a huérfanos y a jóvenes que están en los tutelares de menores, llevarles la salvación a través de la música. Y lo ha hecho, se ha extendido en unos 6 años aproximadamente, en muchas ciudades de México, de una manera que nosotros veíamos sus videos, sus estados ahí en las redes sociales, decíamos wow. Y yo les decía a mis hijos: miren, hijos, podemos lograr. Y mientras les decía a mis hijos, el mismo Espíritu Santo me estaba confrontando a mí y me decía: ¿y Dante? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Dante, dejaste de hacer muchas cosas que te llamé a hacer. ¿Te estás conformando? ¿Te estás adaptando? ¿Te estás amoldando? ¿Qué pasó? Yo nomás me quedaba callado por dentro. Y les decía a mis hijos: miren, hijos, podemos lograr muchas cosas. Pero el Espíritu me confrontaba cada vez más. Tenemos que tomar el liderazgo que nos corresponde. Tenemos que levantar a pesar de nuestras grietas, porque muchos por nuestras grietas no queremos levantarnos, no nos creemos capaces, no nos creemos dignos. Dios mío, y en realidad no hay nadie digno. Por eso estoy resaltando los errores tan garrafales de estos hombres, porque a pesar de que estos hombres y mujeres tenían cosas tan deficientes, y que dices tú: ¿cómo un hombre mató su propia hija? ¿Cómo un hombre se fue sobre su propio pueblo? ¿Cómo una tribu, su propia familia, mató a una mujer, abusaron de una mujer tan horrible? ¿Cómo Sansón cometió tantas cosas tan equivocadas y aún así Dios lo usó? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos quedarnos sentados y dejar: es que no soy digno, es que no puedo. Algunas características del periodo de los jueces era la desobediencia.
el desastre, la angustia, y luego venía la liberación. Un remanente clamando a Dios: libéranos, ayúdanos, libéranos por favor. Mira, estamos siendo tan oprimidos. Y Dios en su misericordia levantaba un caudillo, levantaba una mujer para traer justicia a su casa. El periodo de los jueces duró aproximadamente 300 años, desde la muerte de Josué en el año 1375 aproximadamente antes de Cristo, a la coronación del rey Saúl en el año 1050 antes de Cristo. Te voy a leer una metáfora. Un cargador de agua de la India llevaba alrededor de su cuello un palo con 2 recipientes grandes colgados. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta. Esta siempre conservaba todo el agua al final del largo recorrido desde el arroyo hasta la casa, mientras que el recipiente agrietado siempre llegaba medio lleno. La pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección. Se sentía miserable porque solo era capaz de cumplir con la mitad del cometido para el que había sido fabricada. Después de 2 años de lo que percibió como un amargo fracaso, un día habló con el portador de agua junto al arroyo. Estoy avergonzada y quiero disculparme contigo, porque debido a mis grietas, el agua se escapa todo el camino de regreso a casa. Debido a mis defectos, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías de recibir. El acarreador preguntó a la vasija: hey, ¿te diste cuenta de que solo hay flores en tu lado del camino, pero no en el lado del otro recipiente? Eso es porque siempre he sabido de tu defecto y he plantado semillas de flores en tu lado del camino. Y todos los días mientras caminamos de regreso, las has regado. Durante 2 años he sido capaz de recoger esas hermosas flores para decorar la mesa. Si no fueras exactamente como eres, no hubiera sido posible crear esta belleza para adornar la casa. Afortunadamente, Dios usa vasijas agrietadas. No necesitas ser perfecto o perfecta para que Dios te use. Queremos que nuestras vidas sirvan para algo. Yo no sé tú, pero mi vida sí está bien agrietada. Y son las mismas grietas las que Dios va a usar para hacer florecer alrededor de tu vida y en tu camino las cosas más increíbles que tú vas a vivir. Todo el libro de Jueces nos va a mostrar la carencia de un pueblo, de una decadencia horrible, de cosas perversas y trágicas. Pero en cada capítulo que vayamos leyendo del libro de los Jueces en las próximas semanas, nos vamos a dar cuenta de la grande esperanza que tiene nuestro Dios para nosotros, vasijas agrietadas y rotas, y para una generación que carece del conocimiento de Dios. No debemos de permitir nosotros, padres de familia, que nuestros hijos vivan sin el conocimiento de Dios. No debemos de permitirlo. No importa cómo esté nuestro estado actual. Y jóvenes que me escuchan el día de hoy, de verdad, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande y nosotros como padres queremos comprometernos para que conozcan a nuestro Dios. Y aún en estos tiempos y en esta generación donde las cosas están como decimos, con las patas para arriba, o sea, los pies hacia arriba, todo torcido, todo mal, donde a todo lo bueno se le llama malo, donde hablar de Dios en público está mal. En un mundo que nos ha tocado vivir así, donde todo lo malo es bueno, nosotros vamos a luchar
a pesar de todas nuestras grietas, para enseñarles que hay un Dios y un Señor llamado Jesús, por el cual vale la pena dar la vida. El libro de Jueces está caracterizado por cosas tan importantes que deberían de ellos de saber. Dice, sabían que Dios estaba con ellos, conocían sus debilidades. A pesar de sus debilidades, le creyeron y obedecieron a Dios. Y luego fueron llenos del Espíritu Santo, o como el libro de los Jueces lo narra, fueron poseídos por el Espíritu Santo. Yo quiero ser poseído, porque ¿sabes qué? Ahí donde abunda tanto defecto, tanta grieta, va a sobreabundar la gracia. Y yo creo que cualquiera de nosotros en este tiempo, en estos días, podemos ser poseídos por el Espíritu Santo todavía, a pesar de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades, de nuestras grietas. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Qué gran lección nos das. No de ver nuestras deficiencias, sino que a pesar de ellas tenemos esperanza. A pesar de ellas, Señor, podemos hacer algo. A pesar de tanta grieta y tanto defecto que tenemos, podemos hacer algo por nuestros hijos, por la generación que viene. Podemos mostrarles, Señor, todavía hay tiempo para hacer algo. Y Señor, hoy no solamente estoy siendo confrontado yo, sino que estás trayendo con amor, no solo una confrontación, sino una esperanza para los que estamos aquí. Como tú me dijiste, ¿qué estás dejando de hacer, Dante? ¿Y qué cosas puedes hacer todavía? Señor, ayúdanos por favor. Hoy clamamos a ti, clamamos tu misericordia, clamamos tu perdón. Clamamos, Señor, que todavía nos ayudes. Queremos arrepentirnos delante de ti, queremos traer esperanza. Señor, pensamos que ya no podemos seguir, que tenemos tantas grietas que no servimos, que no podemos colaborar contigo, que ya no podemos ayudarte, que estamos y cometemos el error de compararnos con otros, el grave error de siempre poner a alguien que es mejor que nosotros, o que al menos eso creemos nosotros. Pero hoy nos has hecho entender, Señor, que no se trata de cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ves tú, y el plan que has diseñado con todas nuestras grietas, con todas nuestras decadencias, con todos nuestros errores, incluso pecados que tú vas a transformar, vas a limpiar, vas a perdonarnos, lavarnos, y vas a hacer que resurjamos en esa área de nuestro pecado. Vamos a resucitar para bien, Señor. Algo bueno va a salir de la muerte del pecado en nosotros, Señor. Hoy creemos, Padre, que estamos renaciendo en las áreas de debilidad. Señor, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, ayúdanos a seguir avanzando, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios.